cuando digas ahora. Dale, dale, esto ya está. Sí. Buenas tardes, muchas gracias a todos por estar hoy aquí una vez más con nosotros para presentar un número más de la revista Lararium, en este caso el número 13, un número que está asociado a la negatividad, a la mala suerte en algunas sociedades o culturas, pero bueno, afortunadamente en otras tiene unas connotaciones más positivas. Así, por ejemplo, el número 13 para Pitágoras representaba la inmortalidad. Igualmente el número 13 es asociado a la diosa germana Freya, a la que se le atribuyen numerosas leyendas, entre ellas la de ser poseedora de una gran capa confeccionada con plumas de halcón, que cuando ella se la ponía se convertía en un ave también, surcaba los cielos y los recorría los lugares de un lado a otro. E independientemente de las leyendas, para nosotros el número 13 en Lararium es uno más, aunque sí su contenido es destacable, pues el tema central de esta revista es el Camino de Santiago, coincidiendo con que el año 2022 es un año doblemente jacobeo, pues el 21 no se le dio la trascendencia que merecía por la pandemia, como ya sabemos todos. Pero bueno, además del contenido religioso, el Camino de Santiago es una vía de cultura y de conocimiento, que recorre diferentes lugares que encierran en sí una historia, que a su vez han dado lugar a otras historias, pues son numerosas las publicaciones que han surgido, tanto históricas como literarias, artísticas, cinematográficas, a partir del Camino de Santiago. En este caso, el Lararium número 13 pasa a ser una de esas publicaciones que han surgido como consecuencia del Camino de Santiago, pues entre sus páginas vais a encontrar ensayos, relato, artículos, imágenes y vivencias relacionadas con la ruta jacobea. Y para presentar este número me acompañan esta tarde en la mesa, como ya habéis visto, Bruno Calleja Escalona, director del Lararium, e Isaac Martínez Espinosa, fundador de Urraca Historiadores. Antes de dejaros con ellos para que continúen, voy a hacer lo que hago siempre, ya es un clásico, aunque me llaméis pesada. Quiero agradecer una vez más a nuestros patrocinadores, que los tenemos anunciados entre las páginas de la revista, por su apoyo en este proyecto, muy importante. Y gracias también a todos vosotros, a los colaboradores, autores y amigos que componéis la revista junto a nosotros. Y bueno, con dos de ellos os dejo ya, no me enrollo mucho más. Gracias. Bueno, pues buenas tardes, de nuevo, pues gracias por venir aquí. Bueno, pues como hemos dicho, Lararium número 13, inauguramos nuevo año. ¿Quién nos diría a aquellos 4 autores que fundamos Lararium allá por diciembre de 2018 que este proyecto iba a llegar hasta aquí? Un número 13, que como bien ha dicho mi madre, es un número, pues, digamos que tiene su gusto en la cultura popular. Hay gente que le gusta y gente que lo odia. Eso va un poco a cuestión de gustos. Pero bueno, va un poco más allá, porque claro, significa eso, la continuidad. Tenemos entre nuestras manos un número, pues, que nos adentra un poco en la historia. Un número que, pues gracias a lo que estamos hablando, al Camino de Santiago, hoy estamos aquí, dado que nuestra ciudad, Logroño, mucho de ello debe, y de su historia, a la ruta jacobea. Una ruta jacobea que, bueno, que no siempre ha tenido, digamos, la afluencia y el auge que tiene ahora, que, bueno, que ha tenido en la Edad Media o que tuvo durante el siglo XVIII. Un camino que, bueno, pues que nos contará ahora Isaac, pues bueno, que podemos recorrer pues desde castillos, podemos recorrer patrimonialmente por sus distintas rutas, por sus sellos, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, pues para mí desde luego es un privilegio poder ver de nuevo otra vez este salón lleno, un salón que ahora mismo muchos nos hemos dado cuenta está bastante renovado. Y bueno, pues una nueva entrega que es de nuevo pues una nueva dosis de ilusión, porque claro, tener un número, pues bueno, al fin y al cabo todo esto lo vas viendo en las estanterías, al principio pues ibas viendo pues unos números más finitos, ahora poco a poco vas viendo que se va llenando. Entonces bueno, eso quiere decir que algo vamos haciendo, poco o mucho, porque hemos sido capaces de llegar a todos vosotros. Así que bueno, para mí desde luego
pues como director, pues es una cosa que me agrada mucho y que debo dar las gracias. Tampoco creo que me tenga que enrollar más, porque para eso tenemos a nuestro presentador. No sé si tomármelo como una ofensa, todavía que me voy a enrollar. Es posible, no digo que no, pero bueno, yo lo primero agradeceros tanto a ti como a tu madre la oportunidad de presentar esta revista, que como tú bien decías, Bruno, bueno, al principio pues erais 4, ¿no? 4, que mucha gente decía, bueno, pues esto no va a llegar a nada, esto, bueno, poco menos que causaría un poco de mofa, ¿no? O de befa. Y bueno, como dije, como comenté con mi compañera Belén y con Diego Moreno, aquí presente también en el anterior, tonto, pero doctores en historia, directores de cultura, exdirectores de cultura, y aquí están todos reunidos, o sea que algo habrá. Digo yo, algo tendrá de bueno esto y algún trabajo bien estaréis haciendo, digo también. Pero bueno, estamos para hablar de un concepto que yo creo es atractivo para todas las personas que estamos aquí, ¿no? ¿A quién no le gusta el Camino de Santiago? Porque sin lugar a dudas, si pensamos en los grandes iconos medievales, pues a todos se nos vienen a la cabeza los monasterios, los conventos, los castillos que mencionabais antes, los códices, las reliquias. Pero si pensamos en uno, o si queremos imaginar uno que además tenga esa ascendencia sobre los demás, ese carácter paneuropeo y paneuropeísta, esa cuestión que casi nos mueve algo en el interior, ese sería, a todas luces, el Camino de Santiago. Porque al final el Camino de Santiago, o para mí, el mal llamado Camino de Santiago, yo siempre hablo de rutas de peregrinación hacia Santiago, porque caminos hay muchos, todos los caminos son caminos a Santiago, tienen algo que empezó en un momento, como esta revista también, unos poquitos kilómetros, ¿no? Y después se ha hecho un camino global. Ayer mencionábamos en la presentación de este número, por cierto, 1013 me gusta, va después del 12, o sea que yo no le veo tampoco mucho problema, ¿no? Podría ser peor. Es eso, ¿no? Claro, o sea, podríamos saltarnos o llamarle 12+1 o alguna cosa de estas, pero bueno, es que sería un poco horroroso hacer estas cosas. En algunos sitios las hacen, porque sí, hay edificios que no tienen número 13. Sí, bueno, por allá por China hay cosas muy raras. En Estados Unidos la planta 13 se la suelen saltar en los rascacielos. Estas cosas, ¿no?, que hacen los amigos de Bush. Bueno, y tenemos que tener en cuenta que ese Camino de Santiago es una de las 3 grandes peregrinaciones. ¿Se me oye bien ahora? Mira que se me oye normalmente bien, pero bueno. Es una de las 3 grandes vías de peregrinación. Tenemos, por supuesto, Jerusalén, pero ya centrándonos en Europa, las 2 grandes son, por un lado, Roma, que para mí es cuando la sangre va al cerebro, y el corazón de las rutas de peregrinación es Santiago de Compostela. La peregrinación a Santiago tiene otra cosa, tiene algo que en nuestro interior vibra. Los que hemos hecho ya el camino, algunos un par de veces, a ver si en algún futuro relativamente cercano le podemos hacer una tercera, tiene algo. El camino nunca es igual, aunque siempre recorras la misma vía. Siempre hay otras personas, vas con tu mochila, no me refiero a la mochila de la impedimenta, sino que me refiero a la mochila emocional. No vas siempre en la misma época, ni los mismos días. Aunque vayas en la misma época y en los mismos días, los días son diferentes. Así que tiene algo. Y además tenemos que entender ese camino como un proceso interior en el cual tú vas evolucionando junto a ese camino. Yo tengo una anécdota muy curiosa que le pasó a un compañero y sin embargo también amigo que hizo el camino un poquito antes que yo, que fue muy curioso. Él tenía planteado hacerlo solo, porque quería descubrirse a sí mismo y bueno, empezó solito, empezó en Roncesvalles, aunque él es de Logroño. Iba caminando y conforme iba caminando se fue encontrando gente. Tal es así que al final, el último día, el día que llegaron a Santiago, llegaron 20 personas juntas.
que se fueron encontrando a lo largo de ese camino. Y entraron de la mano. Además debió ser para él muy épico, ¿no? Porque había unos gaiteros tocando y tal, o sea, debió ser, claro, poco menos que una peli de estas de ciencia ficción estadounidense. Sin embargo, otros, como yo, en mi caso, igual necesitábamos otra llegada, ¿no? Yo creo que el santo siempre te da lo que necesitas en ese momento. Y en mi caso no, en mi caso había un inglesito con una guitarra tocando One de U2. O sea, totalmente distinto, ¿no? Cada uno, pues, yo creo que tiene al final lo que el camino le quiere dar. Y mientras vas caminando y vas pensando en tus cosillas, claro, tenemos que ver los 1000 años de camino que tenemos a ambos lados. Porque no solamente es la vía por la que se pasa. Tenemos ermitas, catedrales, castillos, tenemos absolutamente de todo. Y es una auténtica gozada ver cómo, por medio de ese camino, toda la cultura y el patrimonio y el arte europeos fueron entrando y se fueron impregnando de todo. Además no nos quedamos, es lo bonito que tiene el Camino de Santiago, ¿no? Que no nos quedamos únicamente con lo que es justamente a los lados, sino que a veces el camino se va diversificando. Y por ejemplo, en La Rioja tenemos 4 grandes ramales, pero no son los únicos. No, tendríamos que hacer una muy buena disertación también sobre el Camino del Ebro, por ejemplo, menos conocido, pero igualmente importante. O la desviación que había en su momento hacia Albelda, o el desvío que había hacia San Millán de la Cogolla, que llevaba un peregrino con la cantidad de, pasos que tenía que dar en ese momento a irse hasta San Millán de la Cogolla. Pues algo tenían que tener para llegar hasta allí, ¿no? Y además de esto, tenemos que unirlo con otra cuestión, y es la más mundana. El Camino de Santiago, al final, también tiene esa cuestión mundana, no únicamente la vertiente religiosa, ¿no? A todos nos encantan las catedrales, las ermitas. Pero pensar cómo, por ejemplo, Logroño va creciendo de manera alargada, afilada, espigada, ese urbanismo se va desarrollando de esta forma muy característico del Camino de Santiago, cómo se planean los días de mercado dependiendo de esos peregrinajes que va a haber, cómo se modifican los fueros, es decir, las leyes para atraer a esos peregrinos. No nos olvidemos que el fuero de Logroño, uno de los más importantes de España, es un fuero de francos, que se llamaba, es decir, tiene sus reminiscencias en Francia y está muy vinculado siempre al Camino de Santiago. Tenemos que hablar que cerca de 400 villas, que no son pocas, aquí en la zona norte, se basaban en el fuero de Logroño. O sea que un texto bastante bueno. Y no solamente eso, también otras muchas cuestiones. Por ejemplo, la vida de los peregrinos. La vida de los peregrinos no es como hoy en día, ¿no? Que hoy nos vamos muchas veces con nuestra bici, o ya menos, ¿no? Pero se sigue haciendo en caballo, vamos tranquilamente, 3 semanas te lo planteas en verano, vacaciones, baratas, como dicen algunos, y ya está. En otros momentos no. En otros momentos la peregrinación era 2, 3, 5, 10 años. Había que ir, había que volver. Y por el camino muchas veces, lógicamente, no te quedaba dinero suficiente, te tenías que sentar en un sitio, empezar a trabajar, a veces echabas raíces, te tenías que quedar, a veces tenías que delinquir, terminabas haciendo el camino como parte de tu pena. Los reos, ¿no? Están vinculados, por ejemplo, a Santo Domingo de la Calzada, aquí en La Rioja, ¿eh? Los 2 grandes milagros de Santo Domingo en vida: el cuidado de los reos y la elaboración del camino. Así que el camino es todo, es un conglomerado absolutamente de todo. Desde cualquier punto de vista de la antropología, además, lo podemos estudiar. Las peregrinaciones, la diversidad cultural, absolutamente todo. Así que, ¿qué más cosas puede darnos el Camino de Santiago? Pues aparte de todo eso, el Camino de Santiago nos puede dar una publicación tan buena como esta. Yo cuando hace unas semanas, no sé, 2 semanas o así, me lo mandaría a Bruno, por ahí, le empecé a echar un ojo, empecé a leer los artículos, por supuesto el mío, que es el mejor de todos, y hubo uno que me impactó enormemente, que es el de los sellos del camino. Quiero daros la enhorabuena a los dos, porque aunque solamente lo firmé uno, imagino
que los dos habéis tenido ahí vuestro momento, porque es un trabajo excelso. Lo digo aquí muy simplemente. Motivo de tesis doctoral, Bruno, para cuando te llegue el momento. Hay Lo dejo más, caer. hay más. Hombre, ya sé que hay más. Porque... Por eso te digo, momento, Sí, sí. motivo de tesis doctoral. Encima, cuando te planteé lo de la presentación, estaba en Villanueva. ¿Te puedes imaginar? No sé a qué irías. No sé a qué irías, pero bueno. Pero es así, ¿no? Tú vas pasando y al final te das cuenta, no es toda la revista dedicada al Camino de Santiago, no es un monográfico como tal. Hay otros temas. Pero bueno, es lo que siempre tiene esta revista, ¿no? Que aunque Bruno nos indica un tema general, está abierto a otras cuestiones que pueden ser colaterales o no. Y al final eso es lo interesante también, que sea heterogéneo. Y bueno, yo quiero recomendaros que, aparte del de los sellos, que me parece excelente, vayáis a la página, que me lo he mirado antes. A ver, la 43 no, esa no. A ver. Esa la conoces. Sí, esa la conozco. La 57, que es la del juego de la OCA. ¿Por qué he ido a esta página? Bueno, no sé si me conocéis, la mayoría, evidentemente. Algunos sueno, otros no. Algunos pues nos hemos tomado más de un vino. Y conocéis mi afición por los juegos de mesa. Yo los juegos de mesa, yo soy profesor, los utilizo para dar clase. Entonces me sorprendió gratamente ver una historia tan buena del juego de la OCA. El juego de la OCA, al igual que otros juegos más históricos, como por ejemplo el parchís o el ajedrez, aunque parezca mentira, estos dos juegos tienen 2000 años cada uno, son juegos que, aunque han variado ligeramente, lógicamente siguen manteniendo ese espíritu de hace, en este caso, pues muchos cientos de años. Pero no solamente va ahí, ¿no? Sino que en comparación, por ejemplo, con esos otros dos juegos que he mencionado, este juego realmente depende únicamente de la suerte. No depende de una estrategia, no hay una estrategia en el juego de la OCA. Y la suerte, aunque parezca mentira, está muy vinculada también al Camino de Santiago. Hay una casilla que es muy clara, ¿no?, en el juego de la OCA, que es la muerte, que te puede sorprender ahí. Hay mucha gente, ahora ya pasa menos, ¿no?, lógicamente. De hecho, suele ser noticia cuando esto ocurre, que alguien fallezca en el Camino de Santiago. Pero había mucha gente que en ese momento ocurría. Y cuando tú te paseas por algún cementerio, yo os recomiendo que de vez en cuando lo hagáis. Antiguamente, cuando no se conocía el nombre o el apellido de esa persona que fallecía y era enterrada, lógicamente, si os fijáis, no tienen casi nunca la fecha de nacimiento, sí que tienen la de fallecimiento, y siempre tienen como nombre o como apellido Santiago. Como curiosidad, ¿no? O sea, fijaros lo vinculado que está ese aspecto de la vida, o la no vida en este caso, al Camino de Santiago. También, ya para ir terminando, me gustaría recomendaros otro, que también me ha gustado bastante, en la página número 100, en este caso, que es un artículo no vinculado directamente al Camino de Santiago, aunque lógicamente hablar de la provincia de Logroño o de la actual comunidad autónoma de La Rioja es hablar del Camino de Santiago, como es el del Bicentenario. Vamos a aprovechar, ya que tengo aquí el micro, a poner en valor nuestro Bicentenario, que no se le ha dado muchísima publicidad en casi ningún medio y que al final tiene muchísima importancia para todos nosotros, porque recordemos que estamos haciendo esta presentación en la Biblioteca de la Comunidad Autónoma de La Rioja, la actual Comunidad Autónoma de La Rioja, que sin estos pasitos que dimos hace 200 años, o más en algunos casos, pues no tendríamos eso. Así que enormemente agradecido y no sé si Bruno quieres ir comentando alguna cosa más tú o... Pues no, bueno, agradecer tu disposición y tu intención de colaborar aquí.
No sé si había alguna intervención desde el público o alguien querrá decir algo. Si tenéis preguntas, adelante, ¿eh? Aquí, adelante. Sí, bueno, Toma, sí, que es el micro. Espera, toma. Venga, micro ahí. A toque, poneros ahí. Poneros aquí si queréis, así nos vamos pasando. no solamente hacer un apunte, felicitar al presentador y, por supuesto, al director y a su madre por este número 13. Y solamente hacer el apunte en cuanto al camino considerado o llamado francés que transcurre por toda La Rioja, es solamente añadir la circunstancia que se refleja en mi artículo, que se trata del camino vasco-riojano del interior, que es ese camino que entra en Guipúzcoa por Irún, conecta en Salvatierra con Álava, para entrar ya por fin en Salinillas, en La Rioja, precisamente en ese camino del Ebro que habías comentado, y ya llegando a Briñas y Haro, conectar definitivamente con Santiago, con Santo Domingo de la Calzada, y de esa forma añadirse a lo que era la vía del camino francés. Solamente es eso. Muchas gracias y enhorabuena. Perdón. No. No solo es eso, sino que, por ejemplo, como curiosidad te diré que esa vía fue muy utilizada, sobre todo en el siglo XIV, relativamente muy utilizada. Es por eso la razón por la cual se gestaron en ese momento también numerosas torres fuertes en esa zona. Diversas poblaciones de pequeño tamaño, necesitaban un espacio donde protegerse y crearon estos castillitos pequeñitos con esa finalidad. Tenemos varios, ¿no? Yo creo que para mí el gran ejemplo es Baños de Rioja, pero bueno, tenemos Anguciana, tenemos Villalbar, o sea, tenemos bastantes, y es donde está, de hecho, la mayor concentración de torres fuertes de La Rioja. Y está vinculada estrechamente al Camino de Santiago y este gran uso que tuvo en el siglo XIV. Perdón. Bueno, quien quiera leerlo está en la página 68. Yo quisiera apuntar, gracias a vosotros y muchas gracias. Un compañero mío, voy a poner el nombre propio, Félix Carabiñanos, creo que lo Hombre, vale. hombre. Hizo el Camino de Santiago, pues así como unas 20 o 30 veces. Sí. Una vez haciendo los candados, otros los cerrojos, otros las lo que sea. Pero lo que me importa es, sobre todo, entre ellos, la solidaridad. Pero creo que no lo has dicho. No lo En mencioné. cierta ocasión, Félix Cariñanos pasó un compañero haciendo el camino medio cojo, no podía casi andar, y él iba en bicicleta, andando la llevaría, imagino. Le dio la bicicleta y le dijo, pero ¿cómo me das la bicicleta? ¿Dónde te la dejo? Déjala donde quieras. Ya la encontraré, y si no, aprovéchate de ella. O sea, lo importante es, entre ellos, la ayuda, la solidaridad. Creo que es una ley. Sí, además con Félix hay una historia así bastante curiosa, además a mí me gusta mucho, ¿no? Esa historia que siempre me cuentan, porque yo no la viví, no fue profesor mío. Yo he sido un compañero. Pues siempre me contaban, mi mujer y algunas de sus amigas, que a ellas sí que les daba clase, que Félix hacía todas las mañanas el camino andando. Sí. Iba todos los días. Y a clase venía... Sí, caminando. Con la linterna. Y algo excelso. Familias de Viana. Claro, algo excelso, ¿no? Dices, ¿cómo una persona está tan vinculada al Camino de Santiago que todos podemos coger un coche, una bici, efectivamente, y te plantas en Logroño en 10 minutos, andando todos los días? Con la linterna. 2 horas y media de subida, de ida, y otras 2 horas y media de vuelta. Sí, señor. Porque esto es muy importante también. El camino había que ir y volver. Y Félix siempre, además, alguna vez que he estado con él, siempre con una sonrisa, y el cariño con el que él siempre ha hablado del Camino de Santiago no lo tenemos ninguno. No, eso que había que... O sea... ¿Me apetecía? Sí. Normal. Sí. Bueno, no sé si hay alguna intervención más. Señalar también que dentro de las páginas del Ararium 13 también tenéis
en la página 77 veréis que hay una especie de grabado, algunos seguro que la conocéis. La primera, por favor. En la página 76 hay una especie de grabado. Es la primera fotografía de la historia. Esa es la historia de Nicéforo Nice, que fue, digamos, el inventor de algo también que está tan bueno, unido a nuestro día a día, o sea, la rapidez. Esta fotografía estuvo, pues me parece que unas 8 horas expuesta para poder sacar una imagen de lo que veía él desde su habitación, hasta del año 1826. O sea, que lo que ha dicho Isaac, o sea, tenemos un poco, tratamos desde luego un tema central, porque es lo que destaca un poco, pero no hay que perder pequeños detalles, pequeñas historias que, bueno, que al fin y al cabo, pues también son parte de nuestro mundo y de nuestras vidas. Así que, bueno, yo, al hilo de Félix Cariñanos, que ha salido, y de Diana, pues casualmente es que soy la autora de un relato que sale en esta revista, que tiene una parte dedicada al fuero de Diana, al privilegio del águila que concede Sancho el Fuerte a esta localidad. Y precisamente hoy, además, como nos lo ha recordado antes Antonio del Hogar Navarro, qué casualidad que hoy se cumplen 803 años de la colocación de la primera piedra de la muralla de Diana, que yo lo menciono también en mi relato. Qué casualidad, ¿no? La presentación de la puerta de San Felipe, efectivamente, donde se celebraban todos los juicios y los actos oficiales de la villa. Pues las casualidades existen. Pues bueno, si no hay nada más, tenemos por ahí a nuestro compañero y fiel colaborador Juan Mazaldívar, que nos ha preparado una despedida y que debemos agradecer también la labor que hace este hombre desde... Bueno, no es una despedida al uso, es algo en bruto, porque no se ha podido preparar mejor, porque estamos aprendiendo. Cada día me meten en un embrollo más y tengo que ir aprendiendo. O sea, esto es así. Bruno dice, oye, esto no es que... Espera que lo mire, espera que tal. En esas estamos. O sea, yo todo el día aprendiendo. Dentro de poco iré con pañales, porque como estoy aprendiendo... No, seguro que está genial. Baja la pantalla, sí. Sí, tú ponerlos delante.